vamos a chetarnos lo más posible del bioma que nos toque. No importa si es el bioma de nieve, que literalmente es una pesadilla. Aunque bueno, eso sí vamos a poder conseguir cosas del mercader. El padre de Alejandro llamó esa noche para decir que estaba emocionado y preguntó si necesitaban... Solo no podemos abrir cofres del bioma original. Solo podemos utilizar el mercader y conseguir cosas del bioma original. O sea, pues no abrir cofres del bioma original, no tomar cofres. Perfecto. Pero bueno, a ver, el caso es... Y papus, les quería pedir muchas gracias por todo el apoyo que me están dando. De verdad no sé cómo agradecerles. Pero bueno, papus, ya casi a la meta de 100 suscriptores. Así que bueno, papus. Papus y a la vez Tancer, papus, les tengo una propuesta. Si llegamos a los 100 suscriptores, cuando estemos en Navidad, voy a regalar unas quesadillas de 13 millones. Así es, 13 millones. Tienen hasta el 31, papus. Y si quieren que haga lo mismo de este video, pero con el bioma de nieve, la meta de likes es... En lugar de gastar toda mi energía en ansiedad y modo de protección, pude enfocarme en de 7 likes. No. De 4 likes. Y hablamos sobre cómo queríamos que las cosas fueran diferentes esta vez con visitantes. Así que bueno, papus, vamos a seguir con el vídeo. Todo se sintió manejable y calmado de una manera que el primer embarazo nunca llegó a ser. Alejandro estaba mucho más presente y comprometido sin el peso constante de las expectativas de su madre colgando sobre él. Ya no estaba dividido entre protegerme y apaciguar a Patricia. Podía simplemente estar emocionado por convertirse en papá de nuevo. Por acá deben de haber cofres. Sin que nadie tratara de reclamar derechos de lugar. Planeamos la disposición del cuarto sin que nadie insistiera que sabíamos. Tomamos decisiones como socios y padres sin interferencia externa. Cuando entré en labor de parto con nuestra segunda hija, Sofía, ya todos saben lo que voy a hacer, antes de que nos dirigiéramos al hospital. El parto fue suave y Sofía llegó saludable después de solo 8 horas de labor. Lo que estoy haciendo es quemar a los ocultistas por acá. En el segundo día, publicamos un anuncio simple de nacimiento con el nombre, peso y longitud de Sofía, junto con una foto de las niñas juntas. Las respuestas llegaron rápidamente de familia y amigos. Mis padres visitaron esa tarde y trajeron a Kendall para vernos de nuevo. El padre de Alejandro vino esa noche con una canasta de regalo y pasó una hora sosteniendo a Sofía y leyendo a Kendall. Patricia envió un texto diciendo felicitaciones por la llegada de Sofía, seguido por un mensaje diciendo que había enviado una tarjeta de regalo a nuestro correo. Eso fue todo. No demandas para visitar, no intentos de aparecer en el hospital, no reclamos sobre sus derechos o lo que merecía, solo respuestas apropiadas que respetaban los límites que habíamos trabajado tan duro para establecer. Cuando trajimos a Sofía a casa, el padre de papus, y si se escuchan ruidos es porque en mi casa andan haciendo un trabajo. Otra vez que entendía y respetaba nuestras reglas. Vino el sábado por la tarde, sostuvo a Sofía gentilmente, jugó con Kendall y se fue después de un par de horas sin quedarse demasiado o empujar por más acceso. La vida se estableció en una nueva normalidad con 2 niños menores de 3 años. Kendall se ajustó a ser hermana mayor con algunos celos, típicos de niños pequeños, pero sobre todo, emoción por ayudar con ellos. Alejandro y yo descubrimos cómo manejar 2 horarios de sueño diferentes y el doble de pañales y todo el caos que viene con agregar otro niño. Y a través de todo, los límites que habíamos establecido con Patricia se mantuvieron. No trató de empujar por más contacto o hacer que nos sintiéramos culpables por mantenerla alejada de los niños. Enviaba tarjetas apropiadas de cumpleaños y regalos de días festivos. Respondía a las fotos ocasionales que Alejandro enviaba con mensajes breves de agradecimiento. Todavía había momentos de tensión cuando enviaba un texto que se sentía ligeramente fuera de lugar, o cuando escuchábamos a través del padre de Alejandro que había dicho algo sobre desear poder ver más a las niñas. Pero esos momentos eran manejables porque teníamos sistemas en lugar y sabíamos cómo cerrar las cosas si era necesario. No teníamos una familia perfecta de cuento de hadas donde todos se llevaban bien y todos los dolores pasados se olvidaron. Teníamos algo más realista y sostenible. Una estructura familiar con límites claros. ¿Dónde está la fogata?
por ahí. Kendall y Sofía estaban creciendo en un hogar donde sus padres las conocían primero y modelaban cómo se veían Ok, las relaciones papus, ya saludables. tenemos Tenían la abuelos que los amaban primera exageradamente y herramienta respetaban la autoridad de sus padres. todas, el Tenían saco la seguridad, incluso si infernal. las dinámicas de familia Esto nos va a no servir siempre eran suaves. Y demasiado, eso fue suficiente. pero Eso fue demasiado. en realidad mejor que fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Esto por Habíamos hecho el acá. trabajo duro de establecer límites y mantenerlos incluso cuando era Me doloroso. muero de hambre, me Habíamos muero de protegido a hambre nuestra con familia esto. sin cortar completamente la posibilidad Ya de que tengo fuéramos la limitados pata, yo si ya Patricia sé, continuaba papus, así respetando que nuestras reglas. Y habíamos construido una vida que funcionaba para nosotros, incluso si no se parecía a lo que otras familias tenían. Esa fue y la el de verdadera victoria. No conejo, alguna reconciliación dramática o final perfecto, sino un sistema familiar linterna, funcional e sí. imperfecto donde nuestros hijos podrían crecer seguros y amados. Pero no. Ahí se solta. Papus, la única arma a distancia del bioma de lava es la ballesta. Mi sobrina de 7 años. La ballesta es demasiado difícil. Samuel, te estás demorando mucho con esos cosas. Con eso no te los puedo comer. No, papus, a ver. Esa mañana me despertó un estruendo de vidrios rotos que venía de abajo y salí disparado pensando que nos estaban robando. Pero en lugar de encontrar ladrones, vi a mi sobrina Poppy entre los restos de lo que habían sido los regalos de sus primos, todavía con el martillo de su tío en la mano. Lo que toca, ¡Nuestros toca! regalos!, gritaron los niños tirándose al suelo y recogiendo lo que quedaba de sus tabletas y audífonos, todos hechos pedazos. Mi hermano David, papá de los niños, se fue directo al closet del pasillo para sacar el cinturón, fulminando a Poppy con la mirada. Pero antes de que pudiera hacer nada, sus hijos de 13 y 15 años se le fueron encima a Poppy y la tiraron al piso, pegándole y arañándole la cara, mientras todos los adultos nos quedábamos paralizados, sin saber cómo reaccionar. Fui yo quien se los quitó de encima. Cuando Poppy se levantó, estaba llena de moretones y sangrando de la ceja. Pero ahora sí, al menos no nos tocó el bioma de nieve. El bioma de nieve no recuerda. Sí tiene 2 armas a distancia. siguieron gritando los niños. Y son bastante comunes en los cofres. Los regalos caros, los PlayStation, los iPhones, todo lo bueno de verdad, simplemente no estaba. No estaban rotos ni envueltos. Simplemente habían desaparecido. Poppy, le dije en voz baja mientras me agachaba junto a ella, y veía cómo David intentaba contener a sus hijos, que ya iban rumbo a la cocina a buscar cuchillos. Dime qué pasó. Ella volteó a ver a toda la familia, que ya se había reunido en la sala con caras de horror. Tus hijos son unos abusivos, le soltó a David, la sangre todavía escurriéndole por la ceja. Maldita mocosa, gritó él, intentando lanzarse sobre ella, pero lo detuvo en seco. El año pasado destruyeron el regalo de Navidad de mi amiga cuando lo llevó a la escuela, continuó Poppy. Su mamá se la había pasado 6 meses ahorrando para comprarle una casita de muñecas y tus hijos... Papu, yo digo que lo mejor en este caso donde no tengo casi nada bueno era pescar. Todo este año me han destruido cada regalo que recibí. Me rompieron el telescopio de mi cumpleaños, quemaron mi set de arte, nadie se dio cuenta, alcanzó a decir Poppy antes de que David intentara justificarse. Lo dije en acción de gracias, lo interrumpió ella. Les conté que arruinaron la única foto que tenía de mis papás antes de que murieran. Ahora Poppy ya estaba llorando y me dijeron que dejara de hacer berrinche, que solo eran niños jugando. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Por estar trabajando en el extranjero, Poppy nunca me había contado nada de esto. ¿Es cierto todo esto?, pregunté levantando la voz. De pronto, nadie se animó a mirarme a los ojos. Poppy se limpió la sangre de la cara y con toda la calma del mundo dijo: sí, yo destruí sus regalos. La mamá de los niños soltó un grito ahogado. ¡Esos regalos! Pero no lo hice por eso, la interrumpió Poppy, y la sala se quedó en silencio. Corazón, entonces, ¿por qué lo hiciste?, le pregunté. Fue cuando Poppy señaló a nuestra abuela, que estaba en una esquina, con su pijama navideña y la mirada Papus, por la demencia. a ver. Le robaron a la abuela. Nueva Se le fueron encima y le regla. sacaron $2000. A ver, ok, como no podemos abrir los cofres del bioma principal, el evento que salga, si tiene cofre lo podemos abrir. Pero primero lo tendríamos que hacer y como no tenemos cosas buenas, es verdad. Dijo, nadie dijo nada. Vi cómo tus hijos sacaron su tarjeta de la bolsa, le dijo a la mamá, y encontraron el NIP en su diario. Se salieron a escondidas. Yo lo seguí hasta el cajero. Estás mintiendo, dijo uno de los niños. Tengo un video, respondió Poppy sacando el celular. Y ahí estaba la prueba, el video donde se veían retirando el dinero. Los niños empezaron a temblar. Su papá, con las manos temblorosas, agarró el celular de la abuela y se puso a revisar los retiros. Se puso pálido al ver las cantidades. Hijo, ¿por qué? Ella nos dio el dinero, gritaron los niños intentando zafarse de la bronca. Ella quería que lo tuviéramos.
En ese momento, Poppy subió corriendo las escaleras. Se escuchó cómo abría y cerraba cajones y bajó con una carta apretada en la mano. Con la letra temblorosa de la abuela, la carta decía: querida Poppy, cada día estoy peor. Hay días en los que ni siquiera recuerdo qué desayuné, pero sí me acuerdo de los $2000 que ahorré para la caridad de Navidad. Quiero que las familias que menos tienen reciban regalos. Si algún día se me olvida, te encargo que me lo recuerdes. Con cariño, abuela. Mi hermano estaba al borde de las lágrimas. ¿Por qué no me dijiste nada, Poppy? Sí te lo dije, gritó ella. Me dijiste que no inventara cosas, que no te molestara. Me tiraste el celular cuando intenté enseñarte el video. Me pegaste cuando busqué el dinero. David se cubrió la cara hacia la puerta. Ok, Pero el policía le papus, indicó a que se ver. sentara en los escalones donde pudiera verlo. La cara de David se puso roja y empezó a alegar por las esposas. Es el protocolo cuando hay algo de Conseguí por una medio, le Whitefire contestó y una Mercier sin siquiera armadura. dirigirle la mirada. Me acerqué a las escaleras y llamé a Poppy para que bajara con la abuela. Se asomaron arriba, Poppy de la mano de la abuela, ayudándola a bajar pasito a pasito. Al ver las heridas de Poppy, la expresión de Mercier cambió de inmediato. El corte en la ceja seguía sangrando y ya traía moretones morados en la cara. De volada pidió paramédicos por radio y Poppy solo se quedó ahí, pegada a la abuela. Corazón, ¿te animas a enseñarme ese video? Le preguntó Mercier con voz suave. Poppy, bien firme, sacó su celular y encontró el archivo de video. En la pantalla se veía a los chicos usando el cajero automático a plena medianoche, sacando dinero una y otra vez. La esposa de David soltaba el llanto más fuerte cada vez que aparecía una transacción nueva. Mercier vio el video completo y después dirigió a los chicos una mirada de repulsión. Las luces rojas y azules iluminaron las ventanas cuando la ambulancia llegó. 2 paramédicos entraron corriendo con sus maletines y se fueron directo conmigo. Me quitaron la toalla empapada en sangre y revisaron el corte mientras yo hacía todo lo posible por no quejarme. Necesita que se limpie bien, pero no va a requerir puntadas, dijo uno, mientras el otro sacaba las vendas. Me limpiaron la herida con algo que ardía horrible y me la cubrieron con una gasa bien ajustada. Después pasaron con Poppy, que ni se movió cuando le revisaron el ojo. Esto sí hay que cerrarlo bien en urgencias, comentó la paramédica. Y deberíamos tomarle una radiografía a estos moretones para descartar cualquier cosa. La abuela no dejaba de preguntar por qué todos estaban heridos e intentaba tocarle la cara. Ok, vamos a ver "¿Hice qué algo loot mal?", hay aquí. repetía sin parar. Mercier Ojo, le miró y papus, señaló hacia no la voy cocina. a, "Hay que no recoger voy a esta arma con agarrar el cuidado". cofre. Le pasó unas pinzas de su maletín de evidencias y abrió una bolsa de plástico transparente. Me arrodillé y, usando las pinzas, alcancé el cuchillo que estaba justo donde lo había pateado. Lo saqué con el mayor cuidado para no tocarlo. Mercier selló la bolsa y escribió en ella mientras su cámara corporal grababa todo. Por la ventana alcancé a ver al hijo mayor en la parte trasera de la patrulla, que ahora sí se notaba asustado en vez de enojado. Mercier sacó una grabadora y la puso en la mesa de centro. Necesito declaraciones formales, empezando contigo porque te vas al hospital. Me senté y le solté todo, desde que escuché que rompían el vidrio hasta el ataque con el cuchillo. David quería interrumpir para decir que no era para tanto, pero Mercier lo frenó. Tendrá su turno, señor. Cuando preguntó sobre incidentes previos, sentí un vacío en el estómago. Me vinieron todas esas veces que Poppy intentó contarnos sobre juguetes rotos, cosas desaparecidas y bromas pesadas. Ella hasta les contó a todos en acción de gracias sobre la foto de sus papás que quemaron los niños. Pidió ayuda y nadie le hizo caso. David se acomodó incómodo en su silla cuando Mercier preguntó por qué nunca habían reportado nada a las autoridades. Son cosas de niños, murmuró David, pero ni él se lo creía. Mercier lo miró serio. Estamos hablando de agresión con arma blanca, abuso financiero a un adulto mayor y denuncias de abuso infantil repetido. David quiso volver a decir que solo eran travesuras, pero Mercier ya lo había cortado. El Estado se toma muy en serio el robo a adultos mayores, y esto va directo a reportes obligatorios a protección infantil y adultos mayores. Antes de que alguien respondiera, la abuela salió del baño y se asomó al pasillo. ¿Dónde está mi bolso?, preguntó. Tengo que dar dinero a las familias pobres por Navidad. Su voz era tan dulce y confundida que la esposa de David solo pudo taparse la cara de la vergüenza. Ni David se animó a mirar a su mamá. Alguien se llevó mi dinero, dijo la abuela tristísima. Era para la caridad. Mercier le pidió los estados de cuenta a la esposa de David y ella se los mostró en el celular, toda temblorosa. Cada retiro coincidía perfecto con las horas marcadas en el video de Poppy. $2000 sacados me en voy a varias quedar partes de 500 cerquita de la durante 4 fogata noches. pescando. En ese momento, los dos padres por fin empezaron a caer en cuenta de que sus hijos eran unos ladrones.
Mercier sacó unos papeles y me preguntó si quería presentar cargos y pedir una orden de protección para Poppy. Dije que sí sin pensarlo. David me agarró del brazo y empezó a suplicarme que no lo hiciera, rogando que eso arruinaría el futuro de sus hijos, que solo eran niños y se equivocaron. Lo miré de frente y le recordé que su hijo acababa de intentar matar a Bueno, mi sobrina con pues un me cuchillo. Era quedaré una decisión difícil, cerca pero de sabía acá que era lo correcto. farmeando Mercier empezó a cosas. llenar los formularios mientras David temblaba de pie. Los paramédicos revisaron otra vez los cortes de Poppy y dijeron que sí iba a necesitar Ok. puntadas en el hospital. También anotaron todo para que quedara registrado, ya que ahora era oficialmente un caso policial. Le dije que la acompañaría. La esposa de David preguntó si podía venir con nosotras, pero le dije que no. No después de haber protegido a esos niños todos estos años, sabiendo lo que le hacían a Poppy. Poppy me tomó de la mano cuando fuimos a la ambulancia. Por primera vez en toda la madrugada, sentí que de verdad se apoyaba en alguien. El camino en la ambulancia al principio fue puro silencio. Luego Poppy empezó a contarme cómo había hecho todo. Me explicó que se levantó a las 3:30 de la mañana y puso todos los regalos caros en internet gratis, usando apps de compraventa. Y en la descripción ponía, el primero que llegue, se lo lleva. Gente empezó a llegar en minutos para llevarse todo. Aunque su voz sonaba firme, las manos ya le temblaban. La adrenalina se le estaba bajando. En urgencias, la enfermera de triage solo tuvo que ver a Poppy una vez para marcarlo como sospecha de abuso. Nos pasó directo a un cuarto y empezó a tomarle fotos a cada moretón y rasguño. Le hacía preguntas suaves sobre lo sucedido y Poppy contestaba claro, aunque se notaba lo cansada. Luego entró la doctora Jules Madison para coserle la ceja. Le hablaba bajito de cosas al azar, como su gato y sus películas favoritas para distraerla. Fue súper amable y paciente, siempre asegurándose de que Poppy se sintiera segura y pidiéndole permiso antes de cada cosa. Yo le sostuve la mano mientras le ponían los 5 puntos y me sentí tan orgullosa de la valentía de mi sobrina. Al rato llegó la trabajadora social del hospital y dijo que tenía que reportar el caso a protección infantil, que era lo normal cuando llegaba un niño con ese tipo de lesiones. Explicó que eso nos ayudaría a tener órdenes de protección y servicios mucho más rápido. Acepté al instante porque necesitábamos la mayor cantidad de documentos oficiales. Mi celular vibró con un mensaje de Mercier. Me avisó que el cuchillo ya estaba registrado como evidencia y que los 2 niños estaban en el área de menores, siendo procesados. El mayor tal vez se quedaría detenido por usar un arma y el menor probablemente sería entregado a algún familiar, ya que David estaba siendo interrogado. Leer eso fue cuando me cayó el 20 de que de verdad estaban enfrentando las consecuencias. Saqué mi teléfono y le escribí a mi jefe en el extranjero para pedirle permiso de emergencia. No di muchos detalles, solo le expliqué que era por la seguridad de mi sobrina y por asuntos legales. Por la diferencia de horario, sabía que no iba a recibir respuesta hasta dentro de varias horas. El estrés del trabajo se sumó a todo lo demás, y mientras esperábamos más papeles, David me mandó un mensaje directo. Aún podemos resolver esto si no ayudas con la acusación, decía. Según él, los niños ya habían aprendido la lección y no valía la pena arruinarles la vida. Ese mensaje me hizo hervir la sangre. Todavía no veía la gravedad de la situación. Su hijo había intentado apuñalar a una niña de 7 años. Le tomé captura a su mensaje y ni siquiera me molesté en responderle. Sabía perfecto que eso podía verse como intento de influir en un testigo o algo por el estilo. Mientras esperaba los papeles de alta, volví a ver en el celular de Poppy el video del cajero automático. Ver a esos 2 robándole a su abuela me revolvió el estómago. Bien sabían que tenía demencia y aún así se aprovecharon. Respaldé el video en 3 nubes diferentes. Por fin alguien que sí sabe cuidar la evidencia. 3 respaldos en la nube mientras esperas en urgencias. Eso sí es ser responsable. No como ciertos padres que siguen texteando para arreglar esto como si fuera una multa, por mal estacionarse y no un intento de asesinato. Después me envié el video a mi correo personal y mandé una copia a una amiga de confianza fuera del país, por si algo le pasaba al teléfono de Poppy. La enfermera regresó con más formularios y nos dijo que ahí estaríamos mínimo otra hora. Poppy ya cabeceaba de sueño en la cama del hospital. Todo le caía encima. Me quedé sentado, viéndola descansar y pensando en todo lo que venía. Ya teníamos los reportes de la policía y los expedientes médicos. Los chicos estaban detenidos, pero yo sabía que esto apenas empezaba. Seguramente David y su esposa iban a mover cielo, mar y tierra para conseguir abogados y tratar de desaparecer todo. Pero yo ya no iba a dejar que se tapara nada bajo la alfombra. Poppy merecía justicia. Mi teléfono volvió a vibrar con otro mensaje de David, ahora amenazándome. Si no retiras los cargos, le cuento a tu jefe sobre tu supuesto comportamiento inestable. También guardé ese mensaje y por fin lo bloqueé. La trabajadora social regresó junto a una defensora de víctimas que nos explicó lo que seguía. Audiencias, fechas de corte, custodia, apoyos psicológicos. Era abrumador, pero ya teníamos respaldo. Poppy despertó justo cuando ellas hablaban y puso mucha atención. Aunque solo tenía 7 años,
Sabía que esto era importante. Preguntó si los chicos irían a la cárcel y la defensora le explicó que en la detención juvenil las cosas son distintas, pero que definitivamente habría consecuencias. Mientras seguían explicando, el banco me llamó por el dinero de la abuela. La señora al teléfono me dijo que necesitaban citatorios oficiales para liberar los videos del cajero y los movimientos bancarios. Aunque hubiera pruebas clarísimas de robo, me explicó que si se usó el mail correcto, recuperar el dinero era casi imposible. El banco lo veía como una transacción autorizada. Me dieron ganas de estrellar el puño contra la pared, pero solo le di las gracias y colgué. 20 minutos después llegó al cuarto una mujer de traje, Ginny Abernathy, de Servicios de Protección Infantil. Dijo que, por protocolo, tenía que entrevistar a Poppy a solas. Tuve que esperar en el pasillo, escuchando a lo lejos la voz de Poppy contando años de malos tratos que yo nunca imaginé. Le rompían sus cosas adrede, le pegaban cuando no había adultos, la encerraban en closets y hasta le quitaban la comida. Cada palabra me partía el alma, sabiendo que yo estaba lejos, trabajando, mientras todo esto pasaba. Al final Ginny salió y me preguntó dónde vivía y si podía quedarme con Poppy temporalmente. Le expliqué que por mi trabajo debía viajar mucho, pero que, aún así, la recibiría sin importarme los problemas que eso trajera. Me dijo que tendrían que revisar mi departamento, pero que dadas las circunstancias era mucho mejor que Poppy estuviera con familia a que la mandaran a un hogar temporal. Sacó su celular y ahí mismo le llamó a David. Alcancé a oírlo gritar por el altavoz, reclamando por qué el DIF se metía en asuntos familiares. Ginny, tranquila, le explicó que cuando hay agresión con arma es obligatorio intervenir y que se implementaría un plan de seguridad inmediato. Los chicos no podrían acercarse a Poppy. David seguía discutiendo, pero Ginny se mantuvo firme, repitiendo las reglas. Se notaba que ya tenía experiencia lidiando con padres furiosos. Mientras seguía la llamada, Jules Madison regresó con una carpeta llena de papeles, con documentación detallada de cada herida y moretón de Poppy, para el expediente del DIF y cualquier tema legal. Tomó más fotos con una cámara especial y midió cada lesión. Todo quedó registrado como debía ser. Jules me dijo en voz baja que había visto demasiados casos así donde nadie defendía a la niña y que le daba gusto que, por fin, alguien protegiera a Poppy. Al irse Jules, Ginny me informó que dictaría una orden verbal de no contacto, efectiva de inmediato. Los chicos no podrían acercarse a Poppy hasta la audiencia formal y si lo hacían, los detenían en el tutelar. Sentí un alivio enorme de saber que al fin Poppy estaba protegida. Me acordé de la carta de la abuela sobre el dinero de la caridad y la saqué del bolsillo. Ginny le tomó foto para su expediente. Dijo que el abuso financiero contra un adulto mayor, sumado a la agresión infantil, hacía que este caso fuera gravísimo y no se iba a desestimar. La carta que demostraba lo que la abuela realmente quería hacer con el dinero iba a ser prueba clave. Entonces sonó mi teléfono. Era la esposa de David, llorando tanto que apenas la entendía. Admitió que sabía que los chicos iban de mal en peor, pero no quería aceptar que pudieran dañar a la familia. Después de que nos fuimos, encontró más pruebas en sus celulares. Mensajes donde se jactaban con sus amigos de hacer llorar a Poppy, videos donde destruían sus cosas y se reían, búsquedas de cómo lastimar a alguien sin dejar marcas. Su confesión llegó demasiado tarde, pero le pedí que de todas formas compartiera todo con los investigadores. Mientras hablaba con ella, Mercier me mandó un mensaje. El caso pasó de ser solo un robo a cargos de abuso contra adultos mayores, lo que implicaba penas mínimas obligatorias, incluso para chavos tan jóvenes como ellos. El fiscal no lo estaba tomando a la ligera, sobre todo porque las dos víctimas eran especialmente vulnerables. Por primera vez, los chicos iban a tener que enfrentar consecuencias de verdad. Por fin nos dieron de alta del hospital como a mediodía. Nos entregaron instrucciones para cuidar las heridas y varias copias de todo el papeleo médico. La enfermera me enseñó cómo cambiarle los vendajes a Poppy y en qué señales de infección debía fijarme. Poppy se quedó dormida casi en cuanto arrancamos el carro. Estaba tan agotada por todo lo que había pasado que ni se enteró del camino. Manejé despacito hasta mi depa, nervioso, revisando los espejos cada rato. Una parte de mí no podía sacudirse la idea de que alguien nos iba siguiendo, aunque los muchachos seguían en la delegación. Mi depa no estaba listo para recibir a una niña, pero ya veríamos cómo le hacíamos. La cargué dormida y la acosté en mi cama. Con tanto vendaje, se veía tan pequeña y frágil que me partía el alma. Me senté en la silla junto a la cama, con los papeles regados sobre las piernas. Formularios de custodia, fechas de audiencias, referencias para terapia. La defensora me había dado una carpeta enorme, llena de recursos y números de teléfono. Todo me rebasaba, pero lo más importante era que Poppy ya estaba a salvo. Una hora después, despertó y me preguntó dónde estábamos. Le expliqué que ese era mi lugar y que se iba a quedar ahí un tiempo. Me preguntó si los chicos podían encontrarnos y le prometí que no podían venir, y que Ginny se había encargado de esto con la orden de restricción. Al día siguiente, hablé al número que Ginny me dio para la audiencia y me avisaron que sería en 3 días. Pasé ese tiempo adaptando el depa para Poppy, moviendo mis cosas de trabajo para hacerle espacio y buscando cómo distraerla de todo lo que había pasado. El juzgado estaba llenísimo
muchísimo cuando llegamos y nos tocó esperar 2 horas antes de que nos llamaran. El juez revisó todas las pruebas que presentó Ginny, el video del celular de Poppy, fotos de las lesiones, los estados de cuenta del dinero robado. Ordenó que los muchachos no se acercaran a Poppy de ninguna manera, ni siquiera a través de otras personas, y que se quedaran con su tía mientras el DIF investigaba la casa. David estaba cabizbajo, y su esposa no dejaba de limpiarse las lágrimas. Después de la audiencia, me llamó alguien del área de menores para contarme qué había pasado con los muchachos. El mayor no quiso decir nada, solo se quedó mirando feo a todos. El menor, entre lágrimas, confesó todo lo que le habían hecho a Poppy y a otros niños en la escuela. El oficial dijo que estaban considerando meterlos a un programa de reintegración si de verdad demostraban arrepentimiento y ganas de cambiar. Esta tarde llevé a Poppy a comprar una caja fuerte para guardar todos los papeles y copias de sus pruebas, y aunque me salió más caro de lo que pensaba gastar, después de todo lo que pasó necesitaba asegurarme de que todo estuviera bien protegido. Poppy eligió la combinación usando números que significaban mucho para ella, la fecha en que murieron sus papás y el cumpleaños de su mamá. Empecé a llamar a los terapeutas que nos recomendó Jonas. Por fin, en una oficina me dijeron que tenían una consejera de crisis que podía ver a Poppy de inmediato un par de veces para Me ayudarla acabo a de dar procesar todo lo cuenta. reciente. Aparté las 2 citas, aunque sabía Bueno, que no igualmente serían no suficientes agarré para la todo lo que cosa. había vivido. 5 días Les después de Navidad, muestro. me desperté y noté que la abuela no estaba en su cuarto. Tuve que dejar a Poppy con la vecina para salir a buscarla. La Miren, encontré papus, sentada en una parada de camión es que casi se 5 me había kilómetros, olvidado el queriendo llegar a la reto. iglesia para donar dinero a familias Pero bueno. necesitadas, aunque ni siquiera traía efectivo. El estrés de todo esto estaba haciendo que su confusión empeorara, y al principio ni me reconoció. Esa semana la pasé buscando lugares de cuidado para personas con problemas Igual de ni memoria. siquiera Pero me todos tenían sirve, lista así de que... espera de meses y costaban muchísimo, más de lo que podría pagar toda la familia Pero junta. bueno. Una vez, Papus, hoy la nos policía vienen la a encontró atacar, así tratando de que irse como no caminando tengo hasta la casa donde bastantes vivió hace cosas 40 buenas, años. En otra, voy a estaba utilizar en el estas súper echando 3 cosas al carrito trampitas y como de si fuera a paso juntar voy a ir a víveres para una explorar colecta de el la bioma. iglesia. Cada vez era Ah, más no, obvio no, que ya no, no no, podía no, quedarse sola en no. casa mucho tiempo más, pero de todos No modos sin no teníamos antes cómo pagar un con buen el... cuidado. El Listo. programa para reintegrar a los muchachos arrancó en febrero. Tenían que presentarse cada semana con el oficial de libertad condicional y Así llevar que pruebas de bueno, que sí andaban voy a buscando volver trabajo. en el mayor día y consiguió en el chamba día en me una voy a cadena de comida enfrentar. rápida, pero lo Ay. despidieron a los 3 días por pelearse con el gerente. El menor duró 2 semanas en un súper antes de renunciar. El oficial de libertad les advirtió que tenían que aguantar los trabajos o se iban a meter en problemas en serio. A David le llegó la orden del juez para que tomara clases de crianza y de manejo de ira esa Papus, misma semana. esto Le está llamó en nada el más para bioma quejarse de de que la... tenía que manejar 40 ¿Qué minutos de dicen? ida y Es, vuelta hasta es la legal, única es playa legal. robada que había cerca. Su esposa me contó luego que La llegó mentira, 20 minutos tarde no. la primera vez y se fue Bueno, a sentar hasta atrás, todo cruzado ¿sí o de no? brazos. Yo El digo que instructor sí. lo hizo pasar al frente Porque no la dejaba verdad de lo estar encontré en el celular. bioma Por de lo lava. menos, sí fue. Las sesiones de Así manejo de que... ira fueron peor porque eran 2 veces a la semana y costaban $200 cada una. Intentó zafarse diciendo que no tenía para pagarlas, pero el juez le respondió que si tan apretado estaba, podía vender su lancha. 2 semanas después de todo eso, la orientadora de la escuela habló para pedir una reunión con Poppy. Tenía una forma tan serena de platicar que por fin logró que Poppy se abriera. En vez de presionarla con el tema del perdón, como la última terapeuta, solo se enfocó en cosas sencillas. Poppy podría volver a comer en la cafetería, se sentiría segura si los muchachos pasaban por el pasillo. Entre las dos hicieron una lista de todo lo que podía ayudar a Poppy a sentirse Así, lista para regresar, sin prisas ni la presión de quedar bien con nadie. Solo pasos prácticos, como ponerle un sistema de acompañamiento y saber que podía llamarme cuando quisiera. Después de esa reunión, Poppy se veía más tranquila, como si al fin alguien la entendiera. Ginny vino a mi departamento la semana siguiente para platicar sobre lo que seguía. Nos sentamos en la mesa de la cocina a revisar todos los papeles de cuidado familiar. Me explicó que había programas de apoyo económicos y yo me hacía responsable legal de Poppy. El gobierno me daría $600 al mes para sus gastos y también apoyo para sus terapias. Quedamos en volver a hablar en un mes, cuando todo estuviera más tranquilo. La sola idea de criar a Poppy tiempo completo me parecía enorme, pero también era lo único que tenía sentido. Ginny me dijo que seguro los papás de los chicos iban a pelear por eso, pero el juez solo iba a fijarse en lo que fuera mejor para Poppy, no en gustos o caprichos de la familia. 3 días después, la esposa de David me mandó un mensaje con la foto de un recibo. Los chicos habían hecho su primer pago para devolverle a la abuela lo que le robaron. $50 del cheque de McDonald's del mayor y $20 de la ruta de periódicos del menor. Ella quería que supiera que ya estaban enfrentando consecuencias reales y aprendiendo a regresar lo que tomaron. Guardé la foto, pero no respondí. A este paso,
Les iba a tomar años pagar los 2,000 pesos completos, pero al menos era algo. El juez les puso que la mitad de todo lo que ganaran tenía que ir para la abuela. Esa noche me senté en el sillón con Poppy dormida a mi lado, su cabecita recargada en mi hombro. Agarré una libreta y empecé a anotar Ok. todo lo que sí puedo controlar en medio No de hay este algo que relajo. le Lo vayamos primero, a la joda. mantener a Poppy a salvo. Lo segundo, no faltar a ninguna cita. Lo tercero, ir un día a la vez. La familia estaba hecha pedazos. No había dinero y nada estaba Justo está el resuelto ni en orden. mercader, Pero a Poppy ver. estaba ahí, Sí, podemos respirando conseguir tranquila junto a mi algunas brazo, decoraciones. por fin durmiendo de verdad después de semanas. Por ahora, eso tenía que Voy a bastar. comprar esto. Esto. Una cuenta global que hace crecer tus dólares hasta 6% efectiva anual. Descarga la app y prueba Global 66. Sé global. A la vez que yo no pensé que iba a comprar ¿En qué momento tanto. la escuela dejó de ser ese refugio seguro? De pronto, la puerta del salón se abrió de golpe y entró un pastor alemán de un brinco, acompañado de 2 policías con la mano puesta en la pistola. Tenemos razones para creer que alguien aquí provocó 20 sobredosis en la prepa local, soltó el policía más corpulento, con su placa en el pecho donde decía Sargento Scream. El dealer está aquí y nuestro perro nunca falla. ¿20 sobredosis? Eso había pasado la semana pasada, pero en la prepa contraria. 3 chavos murieron. Salió en todos los noticieros. Pastillas adulteradas con fentanilo, igualitas a la Adderall. Entonces, ¿qué hacían los policías aquí? No pueden solo así, empezó a decir la maestra Griffin levantándose de su escritorio. Siéntese, señora, o la arresto por obstaculizar. La cortó el sargento Scream, seco. Ella se dejó caer de vuelta en la silla, blanca del susto. El perro, que traía su placa de K9 Thor, comenzó a recorrer el salón con una precisión casi de máquina. La nariz a nada de las mochilas y cada paso medido. Los alumnos se hacían chiquitos contra el respaldo. Algunos hasta levantaban los pies, como si el piso quemara. Amy Johnson ya estaba llorando, sin hacer ruido. Darren Whitmore, ese al que todos ubicaban porque vendía mota atrás del gimnasio, temblaba tanto que el sudor le chorreaba sobre el examen. El perro se detuvo en su pupitre, olfateó un par de veces y luego siguió de largo. Thor se fue acercando a mi fila. Judy, ni caso. Harlan, tampoco. Luego llegué yo. Se paró frente a mi banca, la rodeó, se sentó bien derechito y me clavó esos ojos cafés profundos. Ahí está la señal, avisó el entrenador mano al radio. Es él, marcaje positivo. ¿Qué? Me levanté y la calculadora se me fue al suelo con un estruendo. Todos se me quedaron viendo. Eso es un error. ¡Manos atrás!, ordenó Scream, alcanzándome rápido. ¡Ni tomo!, protesté, sintiendo el frío de las esposas apretarse en mis muñecas. Nunca le he entrado a nada. Hazme un antidoping si quieres. Hago pipí en un vaso ahorita mismo. Eso lo vemos en la comandancia. Saltó el poli más chavo. El grandulón agarró mi mochila y la vació sin cuidado sobre el escritorio de la maestra Griffin. Libros, calculadora, barras de proteína, cuchillas de todo al suelo. El acto salió de canto. La pantalla se quebró toda y ya no prendió. 4 años ahorrando para tenerla. No hay nada, murmuró Scream decepcionado. Mientras te hagas, ábrelo. En serio, no puedo. Mira, vas a enfrentar 20 cargos de homicidio involuntario. Hasta cadena perpetua o pena de muerte hay por muertes con fentanilo. Ábrelo. De lo nervioso que estaba, apenas podía sacar mis llaves. Le piqué al control y solo mi Mitsubishi pitó y prendió luces. El BMW seguía igual. ¿Te equivocaste de botón? Scream agarró mis llaves y le picó a todo. Seguro, abrir, alarma, cajuela. Mi Mitsubishi no dejaba de sonar, pero el BMW ni se inmutó. ¿Por qué no sirve tu llave?, gritó, ya rojo, con las venas saltadas en la frente. Thor casi arrancaba la puerta del BMW. Era más grave que unas pastillas. Lo peor es que ese coche era de mi novia. Fácil podría haberlo dicho ahí mismo y salvarme, pero no quería delatarla. Hasta que Scream se hartó. Ya me tienes hasta aquí, y volvió a sacar las esposas. Ahora sí las apretó más fuerte, dejándome marcado, y me empujó hasta el coche patrulla sin importarle si tropezaba con la banqueta. Thor seguía desquiciado con el BMW. El entrenador apenas pudo ayudarlo. El perro patinando y rascando el pavimento con las 4 patas, mientras intentaba regresar al coche blanco. Scream abrió la puerta trasera y me bajó la cabeza casi a empujones para meterme en la parte trasera.